Gracias al Señor. Se nos pasaba nada más recordar a los padres de jóvenes y niños. A Dios mediante, el próximo sábado estarán ensayando y serán 3 ensayos. Me decía Iram, serán intensivos pero divertidos, ¿verdad? De los 15 años hasta los 6, creo, hasta los 5, decía mi esposa. Estarán a las 9 de la mañana el día sábado para ensayar aquí por aproximadamente media hora, 40 minutos. Tendrán un refrigerio y un momento de juego y esparcimiento, y luego otra sesión de otra media hora de ensayo, de manera que lo podrán recoger como entre 10:30 y 10:40 por ahí, eso chico. Eso se repetirá el lunes a las 5 de la tarde, igual, más o menos hora y media, y se repetirá el miércoles con la variante de que como el miércoles tenemos servicio, pues usted puede llegar ya a la hora del servicio, a lo mejor estará a tiempo esta vez, ojalá que sí, ¿verdad? Aunque ellos se desocuparán a 6:30, 6:40, a las 7 tenemos servicio, y ya de ahí el servicio navideño a las 4 de la tarde del próximo viernes 24 de diciembre. Vamos a celebrar al que es digno de la celebración navideña, ¿verdad? Muchas iglesias hay que ese día no tienen servicio. Celebran la Navidad, pero dicen, bueno, pues es el tiempo que hay que pasarla con la familia. ¿Y acaso los que celebramos ese día no la pasamos con la familia? Claro que sí. Ya el Señor nos ha concedido tener nuestro servicio, le damos prioridad al celebrado y después nos vamos. Y le aseguro que tenemos una mucha mejor celebración, por así decirlo, el resto de la tarde, noche y pues ya la Nochebuena, ¿verdad? Entonces estamos anticipando un precioso servicio de Navidad el viernes 24 a las 4 de la tarde. Y esperamos que todos los muchachos, si usted tiene un chiquillo entre los 5 y los 15 años, haga el esfuerzo, pida apoyo a quien le pueda apoyar para que estén aquí y podamos capitalizar así la disposición y el ministerio que Dios puso en nuestro hermano Irán. No me corresponde, pero él acaba de tener su programa navideño en la academia y su programa navideño con sus alumnos ahí en Denver. Y para la honra y gloria de Dios lo digo, hay mucha gratitud a Dios por el ministerio de Irán. Haremos mal en despreciar o en decir, nada, al cabo es unos cantitos ahí, no. Eso queda en la memoria de los chicos. Irán salió en un evento, en un acróstico navideño, siendo, no sé, un chiquillo de unos 6, 7 años tal vez. Y él fue disfrazado de pastorcito a decir su parte de su acróstico, y él tiene muy presente su participación. Como presente tiene la participación de una niña en la que parte del acróstico era un versículo en el que habla precisamente de en la tierra paz. Y el disfraz que a la maestra se le ocurrió ponerle a esta niña fue de tierra, de planeta. Entonces la niña era un poquito gordita, no mucho, pero se veía muy chistosa con su disfraz pues era como una pelotota, ¿no? Con la tierra dibujada ahí. Entonces alguien, mientras estaban ya por pasar, le hizo alguna mala broma y la niña se apenó demasiado y estaba llorando, ¿verdad? Y como la disposición de su disfraz tenía para que pudiera subirlo, entonces todo el rato hasta que le tocó la presentación, de eso se acuerda Irán, ella se subía, quedaba su cabeza abajo y no la sacaba, ¿verdad? Hasta que ya llegó su hora de participación, ya dijo su participación. Digo, ¿y te acuerdas de eso? Irán? Sí, hace 21 años, 22 años, y me acuerdo como si fuera ayer. Eso queda en la memoria de los chicos, así es que traiga al suyo y que participe. Y ya nos dimos cuenta que quienes ensayan pueden hacer un mejor trabajo que enfrente ayer, ¿verdad? Y oiga, y gloria a Dios por el servicio de ayer,
Dios nos dio la gracia, de su gracia delante de todos los invitados. Se portaron con más respeto que los propios hermanos, caray. Dios estaba en control de ese servicio. Pero todo eso queda en la memoria y a eso es a lo que le quiero invitar a considerar. Participe en estos ensayos, sábado 9 de la mañana, lunes 5 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, y prepárese para hacer todo lo que tenga que hacer o deshacer lo que tenga que deshacer para estar aquí el 24 a las 4 de la tarde. Celebraremos al Señor y podremos después ir a departir con la familia y pasar también unas buenas Navidades. Una correcta celebración de Navidad es así. Hay que desear más que una feliz Navidad, una correcta Navidad, y estaremos haciendo bien. Voy a invitarles pues a abrir sus Biblias. Ya no es novedad. Vamos a ir a la epístola universal de Judas y vamos a ir al capítulo único porque nada más tiene un solo capítulo, y voy a invitarles a que leamos, usted me sigue con su vista, los versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios en Judas 11 y 12: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vamos a leer todos a una voz. Acompáñenme a leer el versículo 11. Versículo 11, déjenme oírle todos a una voz. Dice la palabra de Dios: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Una vez más. Ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas nos va a hablar aquí de 3 lamentables hechos históricos. Cuando la primera frase del versículo 12 dice: manchas son en nuestros ágapes, para mejor entendimiento de aquellos que estarían leyendo esta carta, les menciona los 3 ejemplos que ya fueron citados. El primero de ellos se menciona el camino de Caín. Después, el siguiente, el error de Balaam. Y después, la forma en la que perecieron en la contradicción de Coré. Y para poder apreciar en todo lo que vale lo que Judas va a escribir, agarramos esa primera frase del versículo 12 para ponerle título a nuestro mensaje. Pues dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas en nuestros ágapes. Cuando la palabra de Dios dice esto, se está refiriendo a los falsos maestros. No solamente a los falsos maestros, pero a los que los siguen, dado que les da el mismo grado de responsabilidad. No es posible que un verdadero tolere mucho seguir a un falso, a menos que el que se supone que es falso es verdadero, o que el que se supone que es verdadero sea falso. ¿Me estoy explicando? Hay un falso. Si aquellos que le siguen son verdaderos, no tardarán mucho en seguirlo. Lo dejarán. ¿Por qué? Porque su naturaleza espiritual le impedirá seguir a un falso. Pero si aquel es verdadero, y quien le sigue es falso, no tolerará la veracidad que da
una auténtica identidad espiritual. De manera pues que aquel que sigue a un falso es tan responsable, o debería decir irresponsable, como el falso al que está siguiendo. Eso es lo que nos va a enseñar Judas hoy. No podemos en un ejercicio de autoevaluación y presuposición decir, bueno, sí, este es falso, pero pues aquí me siento bien. Sí, tiene muchos rasgos de falso, pero yo sigo pensando que a lo mejor es verdadero. No quiero ser tendencioso en mis juicios. No. Mire, la forma en la que la palabra de Dios nos enseña que el verdadero reacciona es en base a los absolutos de la palabra de Dios. Es que nuestra realidad espiritual y nuestra posición doctrinal no es como en el mundo, que hay diferentes tonos de grises. No hay que ser tan extremistas, ¿verdad? Una cosa intermedia. ¿Para qué nos vamos a un extremo? ¿Para qué nos vamos al otro? Mejor nos quedamos en medio. No, la palabra de Dios no me enseña eso. No hay diferentes tonalidades de grises, ¿verdad? Esto o es blanco o es negro. O es luz o es oscuridad. O es santo o es profano. No, pues yo aquí medio en medio como que no. Si estás así, entonces estás en lo oscuro, estás en lo profano. Eso es lo que Judas va a enseñar. Al abordar la introducción de este mensaje, me voy a permitir tomar como referencias ilustrativas una figura contaminante que bien puede ser microscópica. Esa figura contaminante no se ve a simple vista, no parece estar ahí por lo regular. Se necesitan exámenes o análisis microbiológicos para poder confirmar su existencia o su presencia y cuánto está dañando al organismo. Los alcances que este agente contaminante puede llegar a tener son destructivos. No solo son profundos, también pueden ser fatales. Cuando se piensa en un proceso infeccioso, adherido al mismo, hay dolor, hay corrupción, hay mal olor, apesta, hay pus, hay contagios, hay manchas en nuestros ágapes. En el contexto bíblico, cuando se cita el término de la palabra mancha, la conexión que hace casi en automático todo aquel que la oye o la lee, es a la que la relaciona con la lepra. Ese estado de putrefacción en vida en que el más temprano de los síntomas detectables en aquel que la padece es una mancha. Esa mancha, si permanece ahí, como leímos en la lectura de Levíticos, si permanece ahí, resulta después en, qué raro, insensibilidad. Uno de los síntomas que aparecen en aquel que tiene lepra es que deja de sentir. La mancha está ahí, la putrefacción avanza y después pueden desprenderse partes de su carne y él ni cuenta se da. No duele. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando voltea ya ve pus derramándose junto con sangre. Está muerto en vida y ni cuenta se da. Insensibilidad. No se diga ya cuando aquel está invadido por completo y entonces así por completo ya no lo siente. Y hiede, no lo percibe. Escurre la pus así revuelta con sangre en un fluido maloliente y ni cuenta se da. ¿Cómo es que empezó ese lastimero cuadro infeccioso? Con una mancha. Con una pequeña mancha
Podemos verlo así en Levíticos 13, y ustedes leyeron ese pasaje. Si le pusieron atención, menciona, se puede decir que el protagonista de ese texto es la mancha. En dónde aparece, cómo evoluciona, cómo se evalúa, si se declara aquel limpio o se declara inmundo. ¿En función de qué? De la mancha. La mancha. En el versículo 2 nos habla de una hinchazón o erupción de mancha blanca. Como llaga de lepra, dice, será traído a Aarón, el sacerdote, o algunos otros de los sacerdotes. Versículo 3, y pareciere la llaga más profunda que la piel en la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Versículo 4, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda, le va a dar 7 días de encierro, que incube ese agente infeccioso para saber si es lepra o no es lepra. Dice el versículo 5, y si la llaga conserva el mismo aspecto, le volverá a encerrar otros 7 días, 7 más 7. Versículo 8, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declara inmundo. Entonces puede decir, esta mancha es lepra. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, dice el versículo 11, y lo declarará inmundo. Así es que no tengo que abundar más para referirme a la mancha. Una de las características del falso es que tiene una vida llena de manchas. Manchas en su forma de proceder, manchas en su forma de hablar, manchas en su forma de pensar, manchas en la forma en la que interactúa con los demás, manchas en su posición doctrinal, manchas. Por otro lado, consideremos la naturaleza divina de ese amor con el que nos ha amado el Padre, según dice Juan 3. El grado de pulcritud, de pureza, de permanente transformación y conversión en aquel que ha sido amado por Él. Y por consecuencia haber venido a ser al mismo tiempo un recipiente hecho apto como resultado de haber recibido ese amor agape para amar. Para agape. Pues tomando en cuenta esas dos variables, los falsos, que según Judas son manchas, la otra variable es nuestros ágapes, nuestra posición pura, pulcra y celestial, en lo que se refiere a nuestra naturaleza. La de los verdaderos hijos de Dios. No nos quedará entonces excusa para permitirnos esa contaminación. ¿Cuál? La de las manchas. La prerrogativa a la que Judas se refiere al escribir nuestros ágapes, tenemos que hacer esa acotación. No se refiere específicamente al atributo divino del amor agape, o del amor ágape, que ama incondicionalmente, sacrificialmente, de forma divina. No, aquí dice nuestros ágapes. Así es que esa prerrogativa a la que Judas se refiere y que describe como nuestros ágapes es a las de los recurrentes, selectivos y fraternales, frecuentes, selectivas y fraternales reuniones en las que el mismo amor, el mismo sentir, el mismo Señor era común entre todos. Los verdaderos celebraban reuniones que, aunque sociales, terminaban siempre siendo espirituales. ¿Por qué? Porque en esos ágapes, en esas reuniones, no había manchas. Así que si de un falso se trataba, este vendría a ser mancha en nuestros ágapes, situación que no iba a ser aceptable. Mire, ayer tuvimos una bonita celebración, ¿cierto? Y el Señor tuvo control de ese festejo.
Yo no conozco a muchas de las personas que vinieron, pero sí puedo decir que de acuerdo al ambiente, todos tenían, a lo mejor nada más por respeto cívico, tenían una postura alineada con la nuestra, ¿sí o no? Y fue una bonita reunión. Y no todos ellos son verdaderos creyentes, algunos ni siquiera conocen al Señor, ni bien ni mal. Ahora, ¿se puede usted imaginar una reunión en donde solamente hay verdaderos creyentes? En donde la conversación, no importa dónde empiece, siempre termina con una expresión que glorifica a Dios. En donde Dios es exaltado. Bonita reunión, ¿por qué? Pues porque yo hice esto, yo hice aquello. No, Dios te movió a hacerlo si hiciste algo. La honra y la gloria ha de ser para Dios. Esos eran nuestros ágapes a los que Judas se refiere. Y cuando todos sus hermanos que están recibiendo esta carta leen que Judas escribe en nuestros ágapes, saben a qué reuniones se está refiriendo Judas. Por consecuencia entienden que si hay un falso en esa reunión va a ser una mancha en nuestros ágapes. ¿Verdad que hay un poquito más de lo que usted se sospechaba que había en ese versículo? Estos, los falsos, son manchas en nuestros ágapes. Manchas de nuestros ágapes. Yo no quiero tener una reunión donde de repente en una comunión de hermanos haya quien a escondidas meta droga o meta alcohol y luego esté consumiendo ahí y luego alterados sus sentidos por los efectos de aquello empieza a hacer un desorden ahí y termine en pleitos y lesiones y sangre y gente asustada y corriendo. ¿Usted sí? Judas nos dice, cuando hay un falso, hay manchas en nuestros ágapes. Entonces la pregunta acá de Judas, ¿y cómo le hago yo para saber si en mi reunión hay un falso? Si mi comunión es con un falso. ¿Cómo le hago para saber si estoy siguiendo a un falso, siendo que yo soy verdadero y tu Espíritu Santo me ha dado testimonio de que yo soy un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios? Judas, inspirado por el Espíritu Santo, con una maestría que realmente hace que se le erice la piel a uno, dice, ¿de veras quieres saber? Déjame darte 3 ejemplos. Y es de lo que nos habla el mensaje. Y como este es el mensaje de Dios, vamos a pedirle que nos dirija a la hora de presentarlo delante de ustedes. Oremos. Padre nuestro, ha llegado el tiempo de proclamar tu verdad. Y nada de esto trascenderá sin tu bendición. Por eso ruego que el Espíritu Santo tome control de estos próximos minutos, tanto del que habla como de los que oyen. Aquí en este lugar o aún en las reproducciones desde las plataformas de donde se transmite este mensaje, Señor, a donde llegue, que tu Espíritu Santo añada convicción, añada bendición y añade la exhortación necesaria para que los que son verdaderos actúen en consecuencia y los falsos se vean descubiertos y así, Padre Celestial, abandonados por quienes verdaderamente te tememos. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Veamos pues, si se ha de considerar algo en extremo corrupto, putrefacto y hasta inmundo, se tendrá que asimilar el concepto bíblico de mancha. Si por otro lado se habrá de tomar en cuenta el más alto grado de pureza, de pulcritud, de impecabilidad necesariamente, y en el contexto bíblico se habrá de considerar todo lo que tiene que ver con el concepto de ágape. Aquí la más notable diferencia entre lo santo y lo profano, la más notable diferencia entre la luz y las tinieblas, la más notable diferencia entre Cristo y el anticristo. La primera figura que aparece ahí, según nos dice Judas, versículo 11, después de esa angustiosa expresión, hay de ellos, porque
han seguido el camino de Caín. Va a mencionar a Caín, a Balaam y Coré. Y hay algo que le caracteriza a aquellos. Una expresión lastimera que dice, ay de ellos. Esa expresión de ay tiene que ver con un profundo dolor. Una condición deplorable en la que aquel no tiene esperanza alguna. ¿Por qué? Precisamente por su condición de falsedad. Y así podemos leer varios versículos del capítulo 5 de Isaías, donde los ayes aparecen como advertencia de dolor, haciendo referencia a aquellos que son negligentes al reconocer a Jehová. Aquellos que diciendo que le temen, no le temen. ¡Ay de aquellos!, dice. Van a sufrir, van a padecer un dolor que ni siquiera se puede describir. Una agonía intensa y extensa, muy probablemente. Un abandono, un quebranto, una traición. ¡Ay de aquellos! ¿Qué? Que son como Caín, que son como Balaam y que son como Coré. Esas tres referencias de las que Judas echa mano no solo terminan siendo eficientes para sustentar su advertencia, sino que se vuelven indiscutibles. ¿Quién le va a alegar a Judas? Cuando Judas tiene como elementos datos históricos. ¿Quién le va a alegar? ¿Quién le va a poder decir, oye, espérate, Judas, no, eso no es así? No, ¿cómo no? Mira, aquí está. Si no te lo dijeron tus padres, déjame participarte un poquito. Eso es lo que Judas está diciendo. En el caso de Caín, la postura de este falso es contra la salvación. Según Génesis 4, del 1 al 15, y así registrada también en el Nuevo Testamento, allá en Hebreos 11:4, que dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La posición de Caín fue en contra de la redención que hay en Cristo, porque ya los dos hermanos habían recibido la instrucción de cómo habrían de agradar a Dios. Y de acuerdo a la disposición divina, ambos sabían que para que Dios fuera agradado con su ofrenda, se habría de sacrificar un pequeño cordero, símbolo del Cordero de Dios que habría de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y entonces ese pequeño cordero ya sacrificado habría de ser ofrecido a Dios en holocausto, en ofrenda. Esta acción iba a representar la redención que hay en Cristo, la salvación que aquel puede obtener por medio, precisamente, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, pero Caín tenía su propia forma de proceder. A mí no me hace falta un cordero. Yo no necesito proceder de acuerdo a lo que Dios dice. Para ser salvo tengo que ir y matar un corderito y ofrecérselo a Dios. ¿Qué le pasa si yo soy un buen campesino, soy un buen hortelano? Yo lo que voy a hacer es traerle lo que a mí me costó. Mi esfuerzo, mi dedicación, mi producción, y eso es lo que voy a venir. Lo que dispone Dios, es más, que antes diga que vine a entregarle su ofrenda, ¿verdad? Porque le estoy haciendo un favor. ¿Cuál fue el motivo por el que Caín mató a Abel? La envidia de ver que su hermano era obediente. La envidia de ver que su hermano era piadoso. La envidia de ver que aquel sí había obedecido y él no. El sacrificio de Abel fue acepto como una representación perfecta del resultado, del efecto que tiene la sangre de Cristo cuando un cordero es sacrificado. No, la de Caín le costó mucho trabajo. Tuvo que sudar para que la tierra produjera y poder haber juntado todas aquellas verduras y legumbres para venirlas a traer y ofrecerlas en sacrificio. Pero no era lo que Dios había ordenado. Y ahí tenemos la más flagrante figura del antropocentrismo, del egocentrismo. Lo que yo pienso, como yo pienso, cuando yo pienso,
yo quiero y como yo quiero. Así es como yo voy a obedecer a Dios. Oye, pero la revelación de la palabra de Dios te dice que no es así. Bueno, allá Dios, ¿no? Yo pienso así y yo quiero que sea así. Y Él debe darse cuenta que a mí me costó mucho esfuerzo y mucho trabajo esto. Él debe darse cuenta que fue mi decisión. Por eso la postura de este falso es contra la salvación. Ustedes y yo hemos leído lo que dice Juan 1:13. No, hay algunos que dijeron que no. Bueno, vamos ahí, ¿qué le parece? ¿Nos asomamos? Ok, Juan 1:13, la palabra de Dios hablando. Judas sabe todos estos preceptos. Y Juan 1:13 nos dice, desde el 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es producto de un nacimiento físico, ni de voluntad de carne, es decir, no es la voluntad del hombre, no es la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, por si hubiese alguna duda. En el contexto cultural, el varón era el que llevaba la voz cantante, ¿no? No es por disposición de un hombre. Dice ahí, ¿sino de quién? De Dios. Sino de Dios. Así que aquí vemos a Caín diciendo, no, esta es mi voluntad, es como yo quiero, cuando yo quiero, para lo que yo quiero, entonces yo voy a decidir cuándo. No me digas. No me digas. Oye, aquel que está obedeciendo que se haga a un lado porque ahí lo voy y lo mata. La palabra de Dios habla precisamente de cómo el juicio de Dios cayó sobre Caín y fue puesto en una señal para que se identificase como pecador, como el primer asesino de la historia humana. Por eso decimos entonces que la postura de este falso es contra salvación. Usted y yo debemos saberlo. Si se levanta cualquier predicador y reclama que la salvación es una decisión, es un falso. Es un falso. Tienes que decidir por Cristo. No es de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Cristo. Situación que a los verdaderos nos debe llevar a poner una actitud de humildad. Porque, ¿saben? No fue usted el que decidió rendirse a los pies de Dios. Fue la soberanía de Dios sometiéndolo. Fue la soberanía de Dios humillándome a mí. Porque al ser elegido por Él, cumplido el tiempo, derramó su gracia sobre mí. Y fue una gracia irresistible. No la puedo resistir. Usted tampoco la pudo resistir. Y si usted se cruza de brazos y dice, no, hermano, eso fue cuando yo lo decidí. Cuidado, eso es un servo de los falsos. Podemos ver entonces que con estas referencias históricas en la memoria de sus lectores, Judas está a salvo de no ser malentendido. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Caín y con Abel? Así son los falsos. Igualito que Caín. El versículo sigue citando ejemplos y llega así el caso de Balaam. La postura de este falso ya no es contra la salvación, sino contra la soberanía de Dios. Mientras que en el caso de Caín es contra la salvación de Dios, en el caso de Balaam,
La postura de este falso es contra la soberanía de Dios. Un necio vidente asuelto que procedió neciamente. Repito, un necio vidente asuelto que procedió neciamente. Hermano, párele ahí. Si yo he oído prédicas de que Balaam fue un profeta de Jehová, pues usted estuvo oyendo la prédica de un falso si usted oyó que se proclamó eso. Porque Balaam no fue un profeta de Jehová. Balaam era de Petor, una pequeña villa en donde había muchos videntes que se contrataban a sueldo. Algo parecido a lo que hay allá en el sur, hermana, en ¿cómo se llama el pueblito donde hay muchos curanderos y brujos esos de ahí en Catemaco, ándele. ¿Quieres una limpia? Vete a Catemaco y ahí esos son buenos. Ahí va, sí, te vas a gastar unos 5, 8 mil pesos, pero mira, te mandan limpiecito y te quitan el mal de ojo, te quitan el esto, te quitan el aquello y allá va aquel. Y va y se expone ahí a los rituales y a todos los peyotes y quién sabe qué tantas porquerías usan, ¿verdad? Y ya regrese, no, ahora sí, estoy bien energizado. Vamos, ¿a dónde fuiste? Pues a Catemaco, ya. Todos los que me querían hacer mal, ya me puso protección y todo. Y ahora sí, mira, ligerito, voy para él. Así era Petor. ¿Quieres un vidente que te adivine qué es lo que va a pasar? O que te bendiga o que te maldiga a alguien. Vete ahí hasta ahí lo encuentras. Son muchos los detalles de la historia, pero así fue como Balaam fue contratado. ¿Por quién? Por Balac. A ver tú, vente, mira, te voy a dar doble de lo que me cobres, pero vas y me maldices al pueblo de Israel, porque ya me están poniendo nervioso. Ya llevan varios días acampando ahí enfrente de nuestra ciudad, y esos rumores que se oyen de que tienen un Dios muy poderoso, mira, necesito que vayas y te lo eches. Así es que fue un necio, un vidente necio a sueldo, no fue un profeta de Jehová. Ay, hermano, yo siempre había pensado eso, lea bien su Biblia. Pero es que hasta me lo predicaron, el que se lo predicó es alguien que no lee bien su Biblia, si se lo predicó así. Creer, suponer, imaginar y maquinar cómo sacarle la vuelta a Dios. Y peor aún, como vemos que se dice, el colmo, asumir que podría hacerlo sin consecuencias. Esa es la postura de los falsos. Primero, debemos de saber, usted y yo, y los falsos también, que no es posible burlar a Dios. No es posible. ¿Usted sabe lo que no es posible? Pues no es posible, o sea, es imposible. No cabe la más remota posibilidad de que alguien pueda burlarse de Dios. Se lo digo yo. ¿Y usted quién es? Pues sí, yo quién soy. No soy nadie. Pero Dios lo revela en su palabra, por eso me atrevo a asegurárselo. Ahí en Gálatas 6:7, Pablo escribe a los hermanos de la región de Galacia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cielos, nada más hace falta hacer un poquito de pausas para poder entender un poquito, con la luz que este versículo nos da para entender la necedad de este atrevido vidente a sueldo Balaam. Es que así son los falsos. Primero dice Pablo: no os engañéis. Esto es un imperativo negativo. ¿Usted sabe qué es un imperativo negativo? Es una orden. Y Pablo se la está dando a los Gálatas. ¿Sabe cómo sonaría esa expresión? ¿Cómo se imagina esa expresión hoy en día, en el lenguaje de hoy, Benitón? No te hagas tonto. No le juegues. ¿Cómo decía un conocido nuestro? No juegues la parte. No os engañéis. ¿Por qué me dices que no me engañe? A ver, ¿por qué?
Ese es un imperativo negativo. La declaración: Dios no puede ser burlado. Creer que tus excusas a Dios son válidas, cuando realmente son una imposibilidad. Dios no puede ser burlado. No te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del cónyuge, te puedes burlar del patrón, te puedes burlar del vecino. Vecino, ¿por qué volvió a estacionar su carro en mi lugar? Hombre, me estorba, no puedo salir. Es que tenía que llegar rápido a contestarme. No te burles, no te quieres burlar de Dios, estás mintiendo. Dios no puede ser burlado. Esa es la declaración, y es un absoluto. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Siembra inconsistencia y segarás dudas y desesperanzas. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ven y siembra mentiras y excusas, y lo que vas a tener va a ser dudas, desesperanza. Ven y siembra presunta espiritualidad, y vas a cegar verdadera frialdad, que no dudo que te haga apostatar de la fe que una vez Dios puso en ti. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Eso es uno de los dos. El segundo, pretender que si se burla usted de Dios, hablamos de un colmo, ¿verdad? El colmo. Pretender que si se burla usted de Dios podrá hacerlo sin consecuencias. Mira, me la creyó. El pastor, le dije que y esto, y pues pobre pastor, ya no le quedó otra más que decirme: bueno, hermano, está bien, vamos a orar por usted. Me la creyó. Y no va a pasar nada. En los preparativos de este bonito evento de ayer, una pequeña vivencia que realmente yo la percibí como una daga directa a mi corazón por la actitud del muchacho. Porque me faltó el respeto, ¿no? No. ¿Yo quién soy para que me respete? Pero eso fue una actitud que llenó de temor en mi corazón. La inconsciencia de este pobre muchachito no sabe que se está exponiendo al juicio de Dios. Y cree en su extravío o en su falta de disciplina que puede hacer eso sin consecuencias. Y eso no es posible. Mi corazón se cargó pensando que Dios pueda ejercer su juicio sobre él y no haya quien lo corrija. Y fue como tuve que acercarme y hablar con él. Tengo temor de lo que Dios pueda hacer con tu insolencia. Porque pensar que te puedes burlar así y que no va a haber consecuencias es un extravío superior, inimaginable, como nadie se lo puede imaginar. Pues yo no lo creo así. Ese es tu problema, que no lo creas. Fue la condición de Balaam. Miren, no hay problema. Ya intenté maldecir al pueblo 3 veces, Balac, no me sale. Cuando voy a maldecirlos, pues Dios no me deja hacerlo y los bendigo. Qué caray, pues no te ofrecí el doble, pues. Pues sí, pero discúlpame, no. Ya está, platiqué con mi burra y no los puedo maldecir. ¿Ya qué más puedo hacer? No puedo hacerlo. Bueno, está bien, pues si no pudiste. Nomás te digo que pues allá el rey va a decir que qué pasó contigo, pues nos fallaste. La palabra
palabra de Dios en secuencia cronológica no nos dice lo que pasó. Pero cuando llegamos al 31, todo esto que le estoy platicando de Balaam, usted lo ha leído, ¿verdad? En Números 21, 22, 23, 24, son 5 capítulos, donde está la negociación de Balac con Balaam, los intentos, la burra que habla, el ángel que se le atraviesa, y el ulterior fracaso de no haber podido cumplir. No dijimos la salvación, ese fue Caín, contra la soberanía de Dios. Y en el capítulo 25 como que se apagara o se acabara la historia. Pero brincamos 6 capítulos adelante. Y por eso digo, pretender que si alguien se burla de Dios, podrá hacerlo sin consecuencias, es otra necedad sobre necedad. Porque llegamos al 31:8 de Números y dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y da los nombres. Es que Judas, cuando hace esta referencia, no está haciendo referencia de un acontecimiento menor. Como mexicanos nosotros podemos citar algún hecho histórico del pasado, ¿no? ¿Qué hecho histórico podríamos mencionar del pasado de nuestro país? Un hecho histórico. ¿Quién lo dice? La batalla de Puebla, el 5 de mayo, ¿no? Ahí está. Entonces, si llega un maestro de historia de México y nos empieza a dar datos de la batalla de Puebla, como que le ponemos atención, sabemos que hubo una batalla. Y los franceses, y empiezan todos los datos, los nombres, las fechas. Ah, caray, sí, oiga, una pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo los franceses? ¿Y cómo andaban los americanos? Otro dato de nuestra nación. La conquista, ¿verdad? También llega alguien que es experto en historia prehispánica y entonces habla de cómo los aztecas fueron engañados porque creyeron que este conquistador era realmente un ser divino que estaban esperando desde tiempo y por eso le entregaron todo lo que le entregaron. Oiga, y espérese, ¿y qué más es? Porque hay referencias suficientes. Así es que Judas menciona y dice, no, pues los falsos se parecen mucho a Balaam, porque creyó que podía burlarse de la soberanía de Dios. Pero cuando el 31:8 llega, empieza a dar nombres. Estos son datos históricos. Ya cuando hablamos de lugares y de nombres propios, sea de ciudades o de personas, este es un dato histórico comprobable o falsificable. Si no es cierto, no es cierto. Ahí no había tal fulano. No, esa ciudad no se llamaba así, ¿verdad? Disculpe, pero viene a mi memoria cuando dijo Hiram, si mi nombre es bíblico, debe haber una calle que se llame Hiram aquí en Jerusalén. Y la buscó en el Google y la encontró. Y ahí vamos a la calle Hiram. Es una callecita, casi como un callejón. Pero ahí tiene el título Hiram, ya se puso ahí. Le tomé la foto. Es la Jerusalén celestial. ¿Por qué el Monte de los Olivos está lleno de tumbas? Y si un judío muere hoy en día, puede los familiares ir a enterrarlo ahí por más de $1 millón. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Bueno, conocen la escritura y dice que cuando el Señor regrese se va a levantar en ese Monte de los Olivos y los que estén ahí van a resucitar primero. ¿Quieren ser los primeros que resuciten? No lo están entendiendo bien, pero hay datos históricos. Así es que cuando aquí menciona a los reyes, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madias. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ande pues, al profeta de Jehová, no, al falso, vidente, necio e imprudente, lo mataron. ¿Pero qué fue lo que hizo, hermano? Pues nomás al contrario. La soberanía de Dios se impuso y no pudo maldecir al pueblo. ¿Por qué lo mataron?
Es que hay que irnos unos 5 versículos atrás para que encontremos cómo la palabra de Dios lo descubre. Dice el versículo 16, dije más para atrás, no es más para adelante. Versículo 31, 16. He aquí por consejo de Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal Peor. ¿Qué fue lo que pasó en Baal Peor? En Números 25, del 1 al 9, nos habla que cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, tras bambalinas, ¿verdad?, fue y habló con los madianitas y les dijo: ¿saben qué? Jehová le ha prohibido a su pueblo mezclarse con otros pueblos que no sean del pueblo escogido de Dios. Y caray, sus mujeres madianitas también bellas. Ya no más, qué chulada de mujeres tienen. Y los israelitas son garañones. Usted sabe que estoy parafraseando, ¿verdad? No dice eso la Biblia, pero es el consejo que recibieron. Así es que miren, si ustedes acercan a sus mujeres, ellos van a ser seducidos. Y en el momento en que se crucen, en el momento en que se mezclen con ellas, la ira de Dios va a estar sobre su pueblo. Y no van a estar que lo maldigan. Hubo una gran matanza como resultado de esa prevaricación. ¿Por qué? Porque así como les dijo Balaam, así sucedió. Las madianitas llegaron, los israelitas respondieron, se mezclaron, la ira de Dios cayó sobre ellos y después un ejército fue a atacar a los de Madián. Gran matanza hicieron. Pero los israelitas se trajeron a los niños y a las mujeres de Madián al pueblo. Y cuando llegan al pueblo, eso es lo que relata aquí el versículo 16. Oye, ¿cómo es posible que se hayan traído a las mujeres y a los niños? No, pues es que no serán soldadas. Y es lo que dice el 16, aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Por causa de ese pecado, Dios maldijo a Israel. Y ahora que vamos y nos vengamos y matamos hasta el maldito de Balaam, ustedes se traen a las mujeres. ¡Qué cruel es el Señor! Sí, ordenó matarlas y a todos los niños también. Esos son los alcances del juicio de Dios. Pensar que puedes burlarte de la soberanía de Dios, primero, es una aberración, eso es imposible. Y luego, si acaso lo intentas y parece que te sale, pensar que lo puedes hacer sin consecuencias, es el colmo, o sería el colmo. Eso fue lo que pensó Balaam. ¿Se imagina usted el tamaño de la necesidad de este vidente a sueldo? Ya había sacado sus buenos chelines, ¿no? No los pudo maldecir, pero a fin de cuentas resultó su consejo. Por eso dice el consejo de Balaam. Así es que muy probablemente estaba contando sus denarios o sus piezas de plata que le habían pagado. Este sí fue una buena chamba de vidente. Ahora voy a ser respetado como el vidente de videntes. Y hasta ahí llegan los israelitas y lo matan. Lo matan. Pues sí, hermano, es cierto, yo a veces no le echo caso a Dios y pues sí, no me tan bien, pero aquí estoy vivito y coleando. ¿Eso crees? ¿Eso crees? No estás vivito y coleando. Hay muchas aristas en tu testimonio que están muertas. De una o de otra manera, el juicio de Dios ya te alcanzó. Y así llegamos al caso de Coré. En el caso de Coré, la postura de este falso es no contra la salvación,
no contra la soberanía, pero contra el servicio a Dios, es decir, contra el ministerio. Allá en Números 16:1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. ¿Usted había oído ese nombre? On. ¿Verdad? On, nombre de dos letras, está raro, ¿no? Yo creo que yo había pasado por este pasaje varias veces, pero nunca lo había oído, nunca lo había leído con este detenimiento. On. Mientras ese solo nombre está bien, ¿no? On. Pero si fuera On parte de un nombre compuesto, vamos a suponer que Arturo tuviera el segundo nombre On, entonces sería Arturo On, ¿verdad? Antonio On, Gerardo On, Carlos On, Melintón sería Melintón On, Sergio On, Roberto On. Aparece ahí entre los familiares de Coré. Hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice el versículo 1, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejeros divinos, de los del consejo, varones de renombre. Sigue diciendo el 16:3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí entonces Coré es identificado como un falso. ¿Por qué? Porque se contrapone a lo establecido por Dios. La contradicción de Coré tenía detrás de bambalinas varios elementos que configuraron el desenlace que queda etiquetado aquí para la eternidad. Así como tal, la contradicción de Coré: era primo de Moisés, Aarón y María, según lo dice Éxodo 6, 18 al 21. Tenía una personalidad con perfil de liderazgo. Un perfil de liderazgo. También se ve en aquel un perfil arrogante de autosuficiencia. La autosuficiencia, lo vemos, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y no tienes que pedirle permiso a nadie, ni nada. ¿Por qué? Porque tú eres autosuficiente. Es más, Dios así te hizo. Ese era el perfil en la personalidad de Coré. Al final del versículo 3 lo dice como tal: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, subestimándolos? Si bien es cierto, Coré tenía ciertas cualidades, pero estaba haciendo esas cualidades el motivo para poder levantarse en contra del liderazgo de Moisés. Ese es ese arrogante y autosuficiente que dice: tú todo lo puedes, no tienes que por qué andar dependiendo de nadie. Olvídate de tu esposa, olvídate de tu esposo, olvídate del pastor, tú véalo. Así es como llega a condenar el liderazgo de Moisés, haciendo caso omiso a la disposición divina del llamamiento de su primo. ¿Dónde estaba Coré cuando Dios habló con Moisés desde la zarza ardiente? Bueno, no me pregunte, yo no le puedo decir estaba en tal lugar, pero estaba muy cerca de Moisés, era su primo. Y con la cercanía que hay en esos familiares, en esas familias, y es algo que conservan hasta el día de hoy. Era de llamar la atención cuando Dios nos concedió estar en Israel. A deshoras de la madrugada, ya estoy hablando de las 2, 3 de la mañana, va uno por la autopista y se encuentra grupos de judíos. No veo ninguna mujer, pero veo varios judíos, 7, 8, 10 judíos ahí a un ladito de la carretera. Y se acerca el carro y se asoman así. Y ya pasa el carro, ¿no? Y vuelve a pasar el carro y se vuelven a asomar. Curiosamente, no piden ray ni nada más se asoman. Si alguno de la familia de los judíos que están ahí los ve, se para ya, lo levanta y se los lleva. Una familiaridad muy cercana, pues. ¿Y qué están haciendo estos judíos aquí a las 2 de la mañana? Nos preguntábamos.
¿Sabe usted que el grado de delincuencia no llega ni siquiera a una fracción del 1%? Porque se conocen todos. Así es que Aarón debe haber sido testigo cuando Moisés llega y ¿sabes qué? Venía caminando por el desierto y de repente oí una voz que surgía de un arbusto ardiendo. ¿Y qué te dijo? No dudo que Coré estaba ahí. Pero Coré ignora todo eso a la hora de que se le revela a Moisés. Coré debe haber estado ahí cuando Moisés estaba negando 5 veces. 5 veces. Él se rehusó a cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo, excusándose. No, Señor, yo no sé hablar. No, Señor, mejor que vaya. No, Señor, que yo no. No, Señor, hasta que Dios dijo. ¿Acabó yendo Moisés o no? Es lo que le pasa a aquel que se opone a la soberanía de Dios. Acabó yendo. Y de todo eso Coré se dio cuenta. Pero a la hora de que su contradicción se da, parece haberlo olvidado. Siendo entonces su primo, podemos decir si tenía una personalidad con perfil de liderazgo. También se ve en ese perfil arrogante y autosuficiente. Pero llega y condena el liderazgo de Moisés, haciendo caso omiso a la disposición divina del llamamiento de su primo. Mire, usted como esposa debe considerar que el llamamiento de cabeza del hogar es para su esposo. Para una falsa es fácil desconocer ese llamamiento. Es fácil. ¿Por qué? Porque es falsa. Esa fue la posición de Coré. Ay, ¿a poco ya tú nomás? Porque ¿quién te dio a ti? Que no podía yo hacer lo que tú puedes hacer. El falso desconoce el llamamiento. Dios sabe, y lo digo con temor y temblor. Pasaron 8 meses desde que el Señor me quitó de donde estaba y me puso en una pequeña pero muy buena iglesia por 8 meses. Y estando en esa iglesia me llamó y me confirmó mi llamamiento. Y me acordé de Moisés. Yo no quería. Y cuando me acerqué al siervo de Dios, ya está en la presencia del Señor, el pastor Furman, y le pedí consejo. Entonces entendí que lo que estaba haciendo era presentarles cosas a Dios. Y dije, no debo de seguir oponiéndome al llamamiento de Dios. Y las tardes o noches breves en las que me preguntaba, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde me voy a reunir? ¿Y cómo le voy a...? El Señor lo eliminó muy pronto de mis dudas. Y dije, bueno, pues si Él me está llamando como a Moisés, va a dar de su gracia. Y mire dónde nos estamos reuniendo ya por casi 3 años. ¿Qué hizo el hermano Garza? Nomás dejar que Dios obrara y reconocer ese llamamiento. Los falsos lo ignoran. Los falsos lo menosprecian. Ven el llamamiento en aquel y en lugar de darle gloria a Dios, lo sienten como amenaza. Y lo critican y lo falso acusan. Eso es lo que hacen los falsos. Era la postura de Coré. Así es que de esas 5 veces que Moisés se rehúsa, Coré debe haberse dado cuenta. Y aquellos puntos que él presentó como motivos o como razones válidas para no acatar, me refiero a Moisés, no responder, no obedecer,
vemos que en Éxodo 4, si usted quiere leerlo, tome tiempo para hacerlo. Éxodo 4, llega el punto en el que Dios se enoja. Y entonces ya le dice, ¿sabes qué? Ya fui paciente suficiente contigo. Tú vas a ir y voy a hablar. ¿Enojado? ¿Sí o no? No, pues sí. Ándale pues. Dios así es como nos llama. Gloria al Señor, que Moisés era un verdadero. ¿Cómo sabe, hermano Garza? Porque respondió el llamado. Coré era un falso. ¿Por qué? Porque subestimó el llamado de Moisés. Así es que Judas llega y les dice, miren, hay de estos los falsos, hay de estos los apóstatas, porque como Caín, como Balaam y como Coré se conducen. Por eso es que todos ellos bien pueden ser una horrible mancha en sus ágapes. El versículo 12 sigue dando muchas otras referencias, pero no los vamos a alcanzar a ver hoy, el tiempo se ha acabado. Y hermano, siga, le dirá la hermana Elvira. Está cansadita ahora, está dormidita ahora. No, la hermana siempre me dice, hermano, no interrumpa usted sígale. Digo, bueno, le voy a seguir, pero si está despierta. Si Dios tiene bien, le va a traer la próxima semana y va a poder seguir oyendo lo que le dice en el versículo 12. Pero el llamado esta mañana o esta tarde, quiero decir, es a que evitemos a todos los falsos y cuidemos nuestra realidad existencial, porque si tenemos rasgos de falso, tenemos una deuda que arreglar con Dios. Si evitamos a los falsos y a los que los siguen, y si corregimos aquellos rasgos que a nosotros nos delatan o nos hacen confundir a los que nos rodean, de si seremos o no seremos, corrigámoslo. Y si lo hacemos así, estaremos haciendo